y defienden proyectos entrando en serios conflictos de intereses, y obviamente se refería pues al de Miguel Ángel Torres en relación a los casinos y juegos, ¿no? Entonces, pero uno se pregunta por qué no sale, por qué no ha renunciado de Fuerza Popular, porque creo que es parte también de su estrategia, es decir, no va a salir solo, requiere puntos de apoyo. Al interior de Fuerza Popular además se han generado una serie de problemas derivados por, entre otros, no solamente por los ya asociados con los temas de Odebrecht, sino por la salida de varios dirigentes. En fin, ahí al interior hay una serie de problemas y yo creo que él intenta encabezar algún grupo al interior de Fuerza Popular que le permita de alguna manera también negociar con otras bancadas. Claro, y si lo votan, que sería o lo expulsan, la posición de víctima lo favorece. Muchísimo más, porque además, ante una bajísima desaprobación en general del Congreso, él lo que ha mostrado es, miren, de julio a ahora la aprobación del Congreso ha subido, ha mejorado, sí. Y eso se debe, en parte, no lo dice así abiertamente, a su dirección, ¿no? Él se da cuenta también que obviamente estos temas no hacen sino mellar más aún la imagen altamente deteriorada pues del Congreso. Pero ¿no? Se está tomando, la licencia resultó ser licencia para matar, digamos, porque realmente le ha disparado de cerca. Y hay una parte en el mensaje en la cual se dirige abiertamente a Keiko, ¿no? Cuando él señala en el tuit que esto afectará a quienes se beneficien de la norma. O sea, va a afectar el futuro político. Claro. ¿Y quiénes son las personas que se están beneficiando políticamente? Alan García y Keiko Fujimori. Algunos dicen que Pedro Pablo Kuczynski. Y Ollantumala. Entonces, en su momento se dirá que estas personas, al beneficiarse con esta ley, obviamente se van a perjudicar en lo político. Yo creo de que esto refleja indiscutiblemente un proceso de fraccionamiento que se está dando de manera acelerada y que en el post-referéndum se va a evidenciar aún mucho más en Fuerza Popular. Si Daniel ha llegado a plantear eso el día de hoy, cuestión que dicho sea de paso yo apoyo, yo estoy dentro de las personas que piensan que esa ley no solamente es nefasta, sino que compromete tremendamente la lucha contra la corrupción. Si esto, que hoy día han planteado de manera contundente este enfrentamiento con la bancada, lo vemos ya el día lunes o martes, cuando muchos parlamentarios empiecen a tomar su decisión de alejarse de Fuerza Popular, que lo vienen manifestando de diversas maneras, yo creo que él va a estar con una bancada, con un grupo de parlamentarios que lo va a respaldar. No olvidemos que si él ha llegado presidente del Congreso es porque en Fuerza Popular ha habido un grupo de personas que lo promovió. O sea, no es cuestión de que Keiko bajó el dedo. Hubo una serie de parlamentarios de provincias. Hasta antes de ser elegido presidente del Congreso, como una persona cercana a Keiko. De acuerdo. Era vocero, era de la línea dura, efectivamente. Así es, pero también había un grupo de parlamentarios provincianos que lo apoyaba inicialmente. Entonces, él definitivamente tiene un grupo de parlamentarios y eso es lo que debe estar evaluando Fuerza Popular. Si lo expulsan, ¿cuántos se van? Y si se van, así sea un número menor, 5, de todas maneras perderían la mayoría absoluta que hoy día tienen en conjunto con el APRA. Entonces es una cuestión que no va a ser tan fácil para ellos. Es un síntoma reiterado, ¿no? Se ve. 10 una vez, 5 la próxima vez, ¿cuántos serán? Se están desangrando. Sí. Vamos a escuchar esto que están mencionando nuestros invitados, que es la presentación del presidente del Congreso en un evento en la Contraloría. En donde agresistas, alcaldes, exministros, funcionarios públicos, expresidentes, o se les blinda o no se les sanciona cuando están inmersos en actos de corrupción o en faltas éticas. O porque vemos como hay congresistas que tienen evidentes conflictos de interés y promueven e impulsan normas en beneficio de alguna empresa privada con algún interés subalterno. O cuando vemos que se aprueban leyes que erosionan, debilitan fuertemente la lucha que han emprendido algunas instituciones contra la corrupción. Y eso genera desconfianza en la población. Eso genera una sensación de impunidad generalizada e indignación también generalizada en la población. Esto, un acuerdo de mesa que de manera inmediata nombraba a cientos de trabajadores como estables, sin ningún tipo de meritocracia,
sin concurso. Y en las próximas semanas estamos convocando a un concurso público en convenio con una institución privada de prestigio para que sea la que lleve adelante este proceso. Y serán los mejores, los más calificados, los que por meritocracia accedan a esas plazas. Ya no más el tarjetazo, ya no más el padrinazgo, la llamada de un congresista recomendando a un trabajador para que lo suban de nivel. Eso es lo que nos ha hecho muchísimo daño como institución y es lo que ha hecho que perdamos credibilidad ante la población. Esto no llega solamente a la gestión del señor Galarreta, me parece que irrade hasta la primera gestión, la gestión de Luz Salgado también está... Bueno, pero en general, o sea, mira, acá hay un asunto de fondo que es que él está sintonizando con el sentir mayoritario de la ciudadanía. Eso que quede claro. También es cierto que la imagen del Congreso ha mejorado por actitudes como las que él ha tenido, que han generado controversia al interior del Parlamento, pero que ante la opinión pública han sido muy bien vistas, por ejemplo, el tema de las canastas de Navidad y el bono que se le daba a los parlamentarios. Ahora, él está hiriendo de muerte al otoronguismo, definitivamente, porque lo usual en el Parlamento es que exista una suerte de protección o de blindaje de aquellos actos incorrectos que muchos parlamentarios cometen. Y hoy ha señalado él que definitivamente no está de acuerdo con aquellas actitudes de blindaje a parlamentarios, le hace Edgar Mamani, tampoco está de acuerdo... Moisés Mamani, tampoco está de acuerdo... Donaire. Con el tema Donaire, con el tema de Miguel Ángel Torres, con la ley de casinos, que ha sido un escándalo mayúsculo, a pesar de que aún está a nivel de grupo de trabajo y que ni siquiera hay un dictamen en la Comisión de Constitución, pero que significa el hecho que se haya derogado la posibilidad de un impuesto a los casinos ha generado un escándalo. Del impuesto selectivo al consumo. Del impuesto selectivo, efectivamente. Que él dice que estuvo mal hecho. De acuerdo, pero a lo que voy es que él, por un lado, está sintonizando y por el otro lado estamos viendo a un presidente del Congreso que de ninguna manera está avalando ese tipo de comportamientos, y eso me parece positivo en un contexto en el cual la gente está reclamando eso. ¿Y podrían censurar a Daniel Salaverry? Porque leí unas declaraciones suyas diciendo que el fujimorismo haría el ridículo. ¿Cuál sería la figura? ¿Cómo tendrían que hacer eso? Y además me imagino que eso tendría que ser ya en marzo. No, mañana puede presentarse una moción. Mismo. Mañana hay pleno. ¿Y podría cuál presentarse podría una ser moción. el fundamento? No, yo digo que se harían el ridículo porque no creo que tengan los votos. No, claro, totalmente. O sea, ellos lo deben estar evaluando. Para que terminen en la lona. ¿Y por qué? Porque hoy día, ¿cómo? en los pasos perdidos, se hablaba de la posibilidad de una censura. Pero yo creo que una vez que se calman los ánimos y que se dan cuenta de que no es tan fácil, porque no olvidemos que hubo declaraciones de Mauricio Mulder, también muy agresivas, contra el presidente del Congreso, señalando de que debía ser más viril. Es una posición de Mauricio. Yo creo que el mensaje político se puede dar de manera virtual, directa o en el debate. O sea, no hay ningún problema, eso no tiene nada que ver con la virilidad. Pero en todo caso es una posición de Mauricio que no avalo, pero entiendo. ¿Y usted dice entonces que en los pasillos del Congreso se ha estado hablando, me imagino que el fujimorismo o algunos fujimoristas, de querer censurar al presidente del Congreso? Es que hubo indignación general en un principio y es comprensible como reacción. Valentía, de congresista segura, ¿no? Hubo una serie de declaraciones, pero yo creo que conforme ha pasado el día se han dado cuenta que eso no es tan fácil. ¿Pero cuál podría ser el argumento? La fundamentación de una censura, ¿por qué? Cualquiera, ese lo buscan todos. Primero es la decisión política, después es la forma. No, ¿cuántas veces ha habido en los últimos tiempos una censura a un presidente del Congreso? No me acuerdo hasta después de Marta Hildebrand en el año 2000, no me acuerdo que ningún presidente haya sido censurado. No es cualquier cosa, ¿no? Pero el argumento de verdad se encuentra. Eso, lo que necesita son los votos. ¿Qué dice la Constitución? No, simplemente se va a presentar el reglamento del Congreso. El reglamento es a nivel de reglamento. Simplemente de que hay una actitud que se entienda como incorrecta, uno puede plantear una censura. Una censura es un acto político. Claro. Tú no necesitas una cuestión legal. Acá se puede entender... Pide la censura de un ministro porque no, pero son cosas distintas. No, yo sé, pero porque no ha logrado explicar, porque, o sea, tendría que haber una acusación, algún tipo de acusación para permitirle al presidente del Congreso. La mesa directiva es la expresión de un grupo de parlamentarios que se ve representados en ellos y que por lo tanto tienen que representar a todo el Congreso. Desde el momento que él dice que no quiero yo, que no va a firmar la autógrafa, claro, es que ha sido aprobado mayoritariamente, es una cuestión institucional. Ahí puede generar un tipo de debate que es lo que, claro, que
O sea, a él le corresponde, no es cuestión de que yo no lo voy a firmar. Es un acto de decencia, no me queda la menor duda. Pero políticamente podría ser utilizado por sus adversarios para tratar de censurarlo, pero no creo que prospere eso. O sea, la primera efervescencia fue, a lo mejor lo podemos censurar, pero claro. después... Pero luego se ha ido, pensando... lo han ido pensando, y si se va con 10, con 15, claro. ¿con cuánto se queda el Fujimorismo y pierde toda la fuerza política? Se va Haría ridículo. Claro, la solicitud de censura al presidente Salaverry obligaría ya o a una ruptura definitiva, y como bien señala Juan, eso traería consecuencias pues nefastas para la propia correlación de fuerzas del interior del Congreso. Ahora, eso de que se rumorean los pasos perdidos, lo entiendo también, como tú señalas. Hay muchos congresistas que se habrán sentido sumamente indignados, claro. pero luego comienzan a hacer sumas y restas y prefieren que la cosa se le baje un poco en la tarde, ya el presidente tiene el derecho a expresión, ¿no? Entonces, Ahora, mira, el tema de la lucha contra la corrupción, Mario, Verónica, Fernando, es un tema de ruptura. Claro. Entonces, y aún más se ve como un acto noble cuando te enfrentas a tu propio partido, porque primero están los principios que uno defiende. Entonces, ante la opinión pública, yo no tengo la menor duda que acá está ganando Daniel Salaverry. Y a nivel de bancadas también puede haber más de una persona que está cuestionando el blindaje, el apoyar una ley como la de financiamiento. Entonces, si hablamos de lucha contra la corrupción y la indignación que se está generando por la ley de financiamiento ilícito, pues la ruptura no solamente se puede dar en esta situación, sino también en varias bancadas. Vamos a escuchar algunas de las reacciones a las que se ha aludido aquí ya de integrantes de la bancada de Fuerza Popular ante lo expresado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Definitivamente que deja mal parada nuestra bancada, pero él siempre ha dicho representa a los 130, entonces quiero pensar por ese lado, pero en todo caso lo vamos a analizar en la reunión de bancada. ¿Cuál es la reunión de urgencia? Están se le ha comunicado al vocero para que convoque una reunión, no sabemos cuándo la va a convocar, ojalá que sea el día de hoy, porque estos temas hay que tratarlos con urgencia. ¿Y esta reunión podrían analizar la expulsión del propio Daniel Salaverry? No me podría adelantar, no podría adelantarme, no sé, como le digo, habría que... El tema de Salaverry esta reunión. Sí, no le puedo negar, se ha pedido varios parlamentarios que están pidiendo una reunión de bancada para tratar el asunto, pero no se ha tomado ninguna decisión todavía. ¿Uno de ellos está recomendando la expulsión, tal vez ante la incomodidad, como usted señala? Bueno, no he leído ni he escuchado a ningún parlamentario mío que pida expulsión, porque sabemos muy bien que era pedir licencia y también ese tema hay que tenerlo en cuenta. Me extraña su cambio de actitud, y una muestra de haber estado de acuerdo es de que él permitió y facilitó con su firma para que se pueda correr una virtual. ¿Él permitió con su firma? ¿No son los voceros? No, para que te den una virtual, él tiene que ordenar a oficialía, y luego recién los voceros corren la virtual. ¿Y este tuit calificando de...? Tendría que pedirle explicaciones al presidente. La verdad, me he quedado sorprendida con lo dicho y rechazar que sea nefasta. Podemos discrepar, podemos decir que estoy de acuerdo o no, que se puedan hacer mejoras, creo es lo correcto, pero de ahí tener calificativos me parece una exageración. Más aún cuando alguien haya estado de acuerdo, ¿no? Pero no estuvo en el Pleno. Muy bien. Y ya ha conversado con el señor Gilbert Violeta, Carlos Brus, Sergio Dávila, Oliva, que de hecho él en la Comisión de Justicia antes se había aprobado este proyecto, este dictamen, y no sé qué otro parlamentario más, ahora voy a buscar, son como 7. ¿Por qué votaron a favor de esta ley calificada por tantos como nefasta? Bueno, porque ellos lo que buscaban era un proceso de reflexión que se diera hacia la segunda votación. El acuerdo de bancadas fue votar inicialmente a favor, pero no votar por la segunda, porque se exonere de la segunda votación, para que en ese interín se proceda a discutir y a profundizar más sobre el tema. Mi bancada no, pero podrían haber votado en contra. Claro. No, pero de acuerdo, pero votar en contra significa... no le vamos a leer las manos. Pues, votar en contra significa borrar a priori la posibilidad de poder discutir el tema. Pues, ¿no? No, cuando... ¿Usted votó a favor o en contra? No, yo estaba de viaje, yo he regresado el día de hoy. ¿Habría votado cómo? Yo hubiera votado en contra. ¿En contra? Definitivamente. Okay, o sea, para no la posibilidad de discutirla, de reflexionar. Pero no descalificar a mis compañeros. Lo que pasa es que yo no he tenido la oportunidad de estar en el debate de la bancada que se ha dado el día de ayer. Y lo que yo he podido conversar con algunos de ellos es que se votó inicialmente a favor, pero pensando en que en una segunda votación se iba a dar el espacio correspondiente. ¿Cuántas veces se exonera de segunda votación? Pero hemos votado, pero no es uso común, no es lo general, ¿no?
No debería ser lo general. Ah, no debería ser. Pero en todo caso... Pero yo con creo una que votación favorable en primera, te abre siempre la posibilidad que se exonere, como casos como este, de una segunda votación. Ahora, la propia ley tiene pues un conjunto no solamente de una intencionalidad que ya se ha denunciado, sino absolutamente confusa, contradictoria, mal redactada, da la sensación de un apresuramiento que lo hace peor todavía, teniendo en cuenta que el día domingo se debe aprobar en principio la segunda pregunta de referéndum referida justamente a el financiamiento de los partidos, y sobre todo en la parte concerniente a la creación de la figura penal sancionable. Así es. ¿No es cierto? Pero esto ya tenía antecedentes, ¿no? Sobre el tema de, que forma parte de la discusión, de, por ejemplo, eximir a las organizaciones políticas que sean tipificadas como organizaciones criminales, y una serie de temas. Por ejemplo, en un artículo, la segunda parte de la norma, señala, por ejemplo, la creación de la figura, ¿no?, del compliance en cada partido, de parte de la OMPE. Eso que parece medio complicado. La señora Rosa realidad, Bartra sí, dice que fue el congresista Gilbert Violeta el que propuso ¿cómo se llaman esto? Oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento. Es una medida transitoria. Disposición transitoria. En eso, entonces... No, pero a ver, la idea del oficial de cumplimiento ha dado vueltas en la discusión hace un buen tiempo, pero la idea era que cada partido, en realidad, en sus estatutos, qué sé yo, internamente creaba la figura que es un tipo de responsabilidad. Pero tal como está redactado, si es que no hay un informe sobre un determinado hecho que la OMPE evacúe, la organización se le exime de responsabilidad civil, penal y con consecuencias nefastas, porque el fiscal en realidad se le cortaría la posibilidad de su propia acción. Tenemos que ir a una pausa. Sí, seguimos conversando del tema. Claro, para que nos siga respondiendo el congresista Chepú. Por supuesto, yo con mucho gusto. De todas maneras. Responderte lo que quieras. De los integrantes de la bancada oficialista. Vamos a leer ahora sí los nombres que ya tengo todos. Bueno, y después escuchamos lo que ha dicho el ministro de Justicia, me parece, sobre las pepecausas que tienen que dar explicación sobre ese voto. Ex Pepe Causa, dicho sea de paso. Él, sí. Ex, pues no, claro. No, claro, pero él dice los pepecausas. Sí, pero da risa que él estuvo y luego se fue y ahora es ministro. Gilbert Violeta, Jorge Meléndez, Moisés Guía, Sergio Dávila, Clemente Flores y Alberto Oliva. Clemente Flores votó en abstención. Por si se han equivocado acá. Carlos Brus votó, es el que falta ahí. Y Carlos Brus. Claro, así es, que después él además ha conversado. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro y luego aquí conversamos con el congresista Juan Cheput, que estuvo de viaje. Lo más grave, ¿no? O sea, se está proponiendo un nuevo tipo penal, es la figura del financiamiento ilegal. Y esto, de una u otra manera, de finalmente aprobarse, entra a regir a partir de la promulgación para adelante. Quiere decir que todos los hechos acontecidos con anterioridad a su puesta en vigencia definitivamente no encajarían en este nuevo tipo penal y a consecuencia estarían exceptuados de su aplicación. Por eso pareciera ser una norma teledirigida a una circunstancia específica. Y por ello el presidente ha sido sumamente drástico en esta determinación que ha tomado de manera muy forzada el Parlamento de la República. Pero Peruanos por el Cambio también ha apoyado esta norma. Sí, los miembros de la bancada tendrán que explicarle al país por qué se ha tomado esta determinación. Y el hecho de que sea la bancada de Peruanos por el Cambio quienes hayan apoyado no necesariamente tiene que despertar una actitud de aceptación por parte del Poder Ejecutivo. Ministro, finalmente el acuerdo. En principio yo estoy de acuerdo con lo que dice Vicente, pero por otro lado, yo en ese sentido respeto lo dicho por mi bancada, no voy a cuestionarla. Yo creo que ha sido una decisión democrática en la cual se ha discutido internamente. Mal haría yo en cuestionar a una bancada cuando yo no he participado en el debate porque no he estado presente, pero comprendo cómo es la política. Sé que ha habido una discusión, se ha llegado a un acuerdo y han decidido votar pensando en la segunda votación. Cuando yo esté presente con ellos diré mis razones por las cuales no debería votar. Y no olvidemos que esta es una vieja discusión. Esto originó la renuncia de Patricia Donaire hace unas semanas, porque ella estaba en contra del proyecto cuando ya se estaba viendo el de financiamiento ilegal de partidos. Ella estaba, inclusive hubo una disputa pública con Gilbert Violeta.
Entonces no es algo reciente. Pero cuestionar yo a mi bancada por esto, de ninguna manera lo haré. Tengo yo que conversar con ellos saben perfectamente cuáles son mis razones, insistiré en las mismas, y si ellos han votado es porque habrá habido algún tipo de discusión que obviamente yo no puedo cuestionar. Seguramente hubo discusión, pero el argumento de vamos a votar a favor para que se discuta parece un tanto deleznable. Porque yo no diría deleznable, yo diría en todo caso un argumento justificatorio. ¿No? Bueno, pero es una justificación luego de lo que hemos visto. Un poco, porque si voto a favor, no tengo una posición, pero voto a favor para que se discuta. Lo que sucede es que, mira, no se sostiene con lo que sucede es que permanentemente se han asustado con lo que ha sucedido después. No, mira, yo entiendo lo que está pasando. A ver, explíquenos. Políticamente, la decisión es un desastre. Eso sí es otra cosa. ¿Por qué? Porque ha originado que haya editoriales como el del Comercio, que me parece oportuno, en el cual ya se menciona que los 4 expresidentes se verían beneficiados por las campañas electorales del 2006 a la fecha. Gracias a sus bancadas. Ya se involucra a su respectiva bancada. En el caso de Humala no tiene bancada. Pero se gana de refilón. No, pero sí PPK. Nuevo Perú y el Frente Amplio han tenido una actitud bien digna y coherente. Yo respeto desde ese punto de vista su posición ideológica permanente. No, pero ya a pesar de que discrepo en un montón de cosas con ellos. Bueno, pero en este caso específico han sido claros en negarse a la posibilidad de apoyar. Y las otras bancadas que tienen la situación comprobada, que están ligadas a procesos de investigación de sus respectivos líderes. Por eso es que la opinión pública piensa de que esto lo va a beneficiar y por eso el tuit de Daniel Salaverry, que esto va a generar un perjuicio para aquellos que se benefician coyunturalmente del tema. O sea, ¿usted cree que los congresistas de su bancada han votado así para salvar a PPK? No, lo que acabo de señalar, y voy a explicarlo con mayor detalle, es que se genera esa percepción ante la opinión pública. Es lo que creemos, pero no es así. De la percepción que iban a generar, eso es lo que está diciendo. Estaríamos favoreciendo a PPK. Están convencidos de la bondad de la medida, pero no se dieron cuenta de que iba a beneficiar a PPK. Esa es una mejor. La ingenua mayoría de ciudadanos iba a tener una impresión equivocada a propósito de... Es una posición sumamente controvertida. Finalmente la bancada, la que peor queda es la de Peruanos por el Cambio, ¿no? Porque por un lado, ellos han criticado las actitudes y decisiones de la mayoría compuesta por Fuerza Popular y el APRA, y resulta que en este tema, que compromete evidentemente a su líder fundador, resulta que tienen una posición bastante discutible y débil en realidad, ¿no? Eso de vamos a esperar una segunda votación, en realidad es muy como dice Juan, en realidad es justificatoria. Pero además lo que crea es el siguiente recorrido, que ya además ha sido anunciado. En primer lugar, el presidente del Congreso ha señalado que no lo va a firmar, que va a esperar la reconsideración. Tal como están los plazos, y si el próximo jueves no se coloca en agenda, que entiendo además es semana de representación, se terminó la legislatura. Y eso para adelante tendría que resolverse la reconsideración. Luego, si imaginemos, se aprueba igual, iría al Ejecutivo, el Ejecutivo lo va a observar, entonces tenemos para rato. Y quizá lo que está pensando Daniel Salaverry es patear lo más que se pueda hasta que termine su propia gestión y no la manche, digamos, con esto, con lo que él considera nefasto, como él señala, ¿no? Pero, nuevamente, pues no estamos terminando esta legislatura con un tema no solamente controvertido, sino que mella más aún todavía la imagen del Congreso, pero Daniel Salaverry está como separándose entre la imagen del Congreso y la imagen que él pueda tener. De la misma manera, por ejemplo, como está ocurriendo con el presidente Vizcarra, cuando ustedes ven la separación que hay entre la aprobación de él con la aprobación del gobierno, ¿no? Incluso en muchos aspectos el gobierno está desaprobado, pero él está altamente aprobado, ¿no? Esta distancia, pues, entre la institución que en principio se representa y la propia figura personal es la que buscan ante situaciones tan, digamos, complejas, complicadas, que es en el caso del Congreso, ¿no? No, pero cuando hay un comportamiento como el del presidente del Congreso, eso genera una reacción en el Pleno. ¿En qué sentido? O en las bancadas. Se van a dar cuenta que no va a ser tan fácil en lo futuro impulsar estas leyes que se hacen de la noche a la mañana o que con el acuerdo de la Junta de Portavoces pueden ponerse a discusión. Ya saben de que puede haber una respuesta política del presidente del Congreso en el decir que yo no estoy de acuerdo. Entonces va a limitar eso que era una costumbre. Y en ese sentido yo creo que la acción de Daniel Salaverry es positiva. Bien, vamos
a una pausa y regresamos con más aquí en Portada. Con el referéndum se va a iniciar el gran cambio que el Perú necesita. Ha destacado además la importancia de que todos los ciudadanos acudan a las urnas el día domingo, y cerca de 60.000 policías van a brindar seguridad este día. Vamos a escuchar al presidente hablar sobre el referéndum. Y esa autoridad que el pueblo me da va a ser una vez más ratificada dentro de 2 días. Pasado mañana, el domingo 9 de diciembre, el pueblo me tiene que dar otro mandato. En el referéndum el pueblo manda. En la democracia el pueblo manda y la autoridad obedece. Ya estamos cansados de tener autoridades que hacen lo que quieren de espaldas al pueblo. Vamos, y hemos dicho, estamos cambiando la forma de gobernar. Sí, efectivamente. ¿Les parece a ustedes que el referéndum va a iniciar el gran cambio que necesita el Perú, Fernando? Vamos a ver qué otros pasos va a dar el presidente. Este es un referéndum que en realidad en el aspecto judicial va a dar algunos pasos importantes con la reorganización del esperemos, Consejo Nacional de la Magistratura, pero en términos de reforma política lo que vamos a tener es una unicameralidad sin reelección. Y eso realmente no es la gran reforma, ¿no? La madre de todas las reformas era la bicameralidad y probablemente se va a perder. Ahora bien, el presidente que va a salir triunfante, digamos, de alguna manera en relación a lo que había propuesto, sí tiene un punto de apoyo como para seguir. Ahora, ¿qué pasos va a dar? La verdad que ahí viene pues la discusión. Si él no asocia reforma política con políticas públicas con resultados relativamente inmediatos, creo que la situación va a cambiar, porque sí se ha conectado con la gente. La gente, ¿cuál es la parte de la conexión? El rechazo a la política, a los partidos, al Congreso en general, pero ese partido se termina el 9. De aquí en adelante, si bien hay un receso parlamentario, el verano hace recordar, pues, para empezar, la reconstrucción, ¿no? El verano, si bien es cierto en general, en términos de opinión pública hay un cierto relajamiento, no hay que olvidar que el propio presidente ha puesto, digamos, mucho de sus iniciativas en relación a los próximos meses. Yo creo que tendría que aprovechar estos meses para hacer, entre otras cosas, lo siguiente, y parece que así lo va a hacer. Va a llamar probablemente a una legislatura extraordinaria, si el Congreso por sí mismo no la convoca, para resolver, no para resolver, sino para llevar adelante un proceso que es urgente. Lo que es urgente es la modificación, para empezar, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, para que se adecúe a lo aprobado en la primera pregunta. Está embalsado el tema del nombramiento de jueces y fiscales, la ratificación, los procesos disciplinarios, aquellos que además señala la propia norma, que le da 180 días para que revise los resueltos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí hay un tema de fondo. Se necesita a gritos que se den los pasos necesarios para desembalsar la parte que tiene que ver con justicia. Pero al lado de eso, obviamente, el tema de las políticas públicas, y ahí yo sí creo que el presidente puede tener la oportunidad de hacer cambios en el gabinete. Tiene que también oxigenar su propio gabinete. Hay que acordarse que ya tiene, desde su nombramiento del gabinete, tiene varias bajas. 5. Que no es poco, no tenemos ministro de Cultura. No tenemos ministro de Cultura, puede aprovechar, y que además nadie le va a decir nada, puede aprovechar este momento para relanzar el gobierno. Hay que acordarse que le queda la mitad del mandato de 5 años, que no es poca cosa. No es un presidente de transición, no es Valentín Paniagua pese a las asociaciones que se ha hecho, no es un presidente de 8 meses, va a ser presidente de mitad de periodo, y un presidente de mitad de periodo tiene que tener norte, programa, y esto que es un triunfo probablemente político, cuidado que puede ser
así como un punto de inflexión, puede impulsarlo para adelante, pero también una caída de lo alto es una caída que duele más todavía. Claro, y no hay cambio de régimen como fue con Paniagua. En este caso estamos viendo una continuidad. Mira, yo creo de que hay un gran problema que se va a ver en el largo plazo, que es el de la ausencia de la bicameralidad y la posibilidad de no reelección. Los efectos en el largo plazo, o sea, a partir del 2021, esos sí van a ser terribles. Yo creo, a mí en lo personal, y lo he dicho en diversas circunstancias, me apena mucho que se pierda este tema de la bicameralidad. Yo creo que era fundamental cambiar de formato político para mejorar la situación que tenemos en términos de representación parlamentaria. Ahora, creo que el presidente, y en ese sentido tiene un buen aliado en el presidente del Congreso, lo que va a establecer luego del referéndum es una agenda parlamentaria. Ya lo han manifestado y ha encontrado toda la predisposición de Daniel Salaverry para construir esa agenda parlamentaria. Eso debe involucrar, como dice Fernando, la legislatura extraordinaria para plantear el tema de la Junta Nacional de Justicia, que es importantísima, sobre todo si se ha elegido al señor Lecaros. Eso es, cuanto antes tiene que salir la Junta Nacional de Justicia, porque se siente muy cómodo el señor Chávarri teniendo al señor Lecaros al frente del Poder Judicial. Entonces, son temas que tienen que surgir a la brevedad posible. Yo creo inclusive que la comisión permanente va a estar muy activa en este verano. Y creo que las circunstancias van a ser similares a los 2 veranos pasados. La gente cree que el receso parlamentario es vacaciones, se equivocan por completo. El receso parlamentario significa que no hay pleno. Pero las comisiones y los parlamentarios seguimos trabajando todo el tiempo, como se ha demostrado en la anterior oportunidad. Yo creo que las conversaciones que ha prometido el Premier, o el diálogo político, la convocatoria al acuerdo nacional y la construcción de la agenda parlamentaria van a ser los 3 elementos para que el presidente, con esta legitimización a través del referéndum, aún mayor, le va a permitir construir un conjunto de políticas públicas que lo va a colocar en buen pie. Y por otro lado, no hay que olvidar el sentido plebiscitario del referéndum, ¿no?, en el cual los grandes castigados van a ser el aprismo y el fujimorismo. Y una consulta, entonces, los dos coinciden en que si es que ganara el sí en la primera pregunta sobre la creación de la Junta Nacional de Justicia, se tiene que de todas maneras convocar a un pleno en el verano, digamos, porque de lo contrario vamos a tener a una Junta trabajando a fin de año, tal vez el próximo año, lo que significa que durante todo el 2019 vamos a seguir todos en suspenso con los jueces a los que hay que ratificar, a los que hay que sancionar. Razonablemente, ¿o no? Fernando, creo yo que con un buen proceso de discusión esto debe estar listo a mediados de febrero. Porque ahí va a jugar mucho el Ministerio de Justicia. Claro, que parece que está preparando un proyecto de ley, ¿no? Haciendo una cierta línea de tiempo, en realidad lo que tú tienes que modificar la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, para empezar, cambiar de nombre, composición, etcétera. Luego se tiene que convocar a concurso. Antes de eso, la comisión especial constituida por estos 7, 5 son titulares de las instituciones, pero hay 2 que lo tienen que elegir los rectores de universidades públicas y privadas. ¿Cómo se elige eso? ¿Con una votación entre ellos? Sí, solamente son, creo, 8 en cada caso, porque se trata de universidades, son universidades con 50 años de antigüedad, 50 años de antigüedad, y que sean licenciadas. Ahora, estos 7, en realidad, convocan a un concurso público, para eso se requiere un reglamento. Luego hay que convocar ese concurso, salen elegidos los consejeros y tienen para y rato. Viene el concurso. Viene el concurso. Vamos a seguir hablando de este tema, pero después de una breve pausa. Primera pregunta. El expresidente del Poder Judicial, el señor Víctor Prado Saldarriaga, no estaba a favor, no de la pregunta, sino sobre cómo se había decidido la forma en que se iban a elegir a estos nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. A mí me llamó la atención porque todo el mundo estaba como que, bueno, esto se tiene que dar de todas maneras, hay que aprobarlo, pero él cuestionó muchas de las cosas que estaban en las normas legales publicadas y que muy pocos leen. Pero creo que él lo que observaba o tenía reparos era en la parte de la ratificación, no tanto en la composición, por lo menos eso es lo que gracias a él, a su intervención en el Congreso, se incrementó el número inicial de 5, que era el proyecto del Ejecutivo, incorporando
a nuevos elementos, ¿no? Que son los y eso dos fue que gracias a vienen, Víctor Prado. que vienen dos de las universidades, ¿no? Los miembros de hay que recordar, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura eran 7, es decir, se mantienen 7. Inicialmente el proyecto del Ejecutivo era efectivamente, como señala Juan, de 5, al que se ha incorporado rectores de las universidades. Además, el diseño habla en general de titulares, lo que antes ya los consejeros provenían de representaciones corporativas, institucionales, ¿no? Pero nuevamente hay una confusión, se cree que esta comisión es la que nombra jueces y fiscales y en realidad lo que va a hacer es conducir un concurso público de méritos, ¿no? Que lo va a hacer ciertamente interesante, porque por ejemplo, podían haber muchos abogados muy destacados que podían haber contribuido al desarrollo del Consejo Nacional de la Magistratura, pero era imposible que puedan ser designados o nombrados por la forma como se constituía el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, esperemos que así sea, al ser concurso público, se pueden presentar aquellos que, claro, cumplen con esos requisitos, que son mayor de 45 años, menor de 75, ser abogado y tener por lo menos 25 años de experiencia laboral o de ejercicio académico en la materia, ¿no? Yo creo que esperemos que esto pueda incentivar a que se presenten a concursos destacados profesionales del derecho, ¿no? Y las funciones que tienen no creo que el señor Víctor Prado Saldarriaga se haya confundido. Le preguntan... No, yo no digo que sea confundido. ¿Qué es lo que, ¿cuál es tu duda? Porque la duda no es en la comisión que va a convocar este concurso público para elegir a los miembros de la Junta. Él está hablando sobre las funciones de la Junta, Por eso, de los nuevos CNM. Le voy a responder lo que él ha respondido. Y estuvo en varios medios de comunicación, pero también como el tema es tan técnico, escapa un poco, pues, ¿no es cierto?, a poder seguirlo. Él dice, ¿está de acuerdo que la Junta Nacional de Justicia reemplace al Consejo Nacional de Magistratura? Que es prácticamente la primera pregunta del referéndum. El presidente del Poder Judicial hasta hoy, porque ya no lo es, dice, tiene las mismas características que tenía el Consejo Nacional de Magistratura y que ha de traernos más problemas, porque si antes teníamos una ratificación, ahora hay dos. Si bien se ha declarado que si un postulante supera las evaluaciones que deben habilitarlo para acceder a la plaza de juez o fiscal, queda siempre en manos de votación y por más que sea pública, no es un control suficiente ni anula los riesgos de corrupción. O sea, vamos a cambiarlo por lo al contrario, mismo. es sensato. Mira, la respuesta es que va a traer más problemas. Yo tengo una interpretación de eso y creo que la vamos a compartir todos. A ver. Tiene que ver con lo siguiente. Los problemas no se acaban con el referéndum. Claro. Y es sensato lo que dice Víctor Prado. Creer de que no va a haber corrupción en el Perú, que las elecciones van a ser en el futuro extraordinarias, maravillosas, impolutas, eso no es así. Lo que se está buscando es generar nuevos mecanismos, un nuevo contrato social en el ámbito de la reforma política o de la justicia para desarrollar una serie de leyes, pero los problemas van a continuar. Los podemos minimizar, pero no eliminar. No ha dicho que los vamos a minimizar. Ha dicho que esta Junta, presidente del Poder Judicial ha dicho, esta Junta no va a traer Víctor Prado es una persona muy sensata. Más problemas ha dicho. Yo he participado en todos los debates en los cuales él se ha presentado a la Comisión de Constitución. No olvidemos tampoco lo siguiente. Hasta el último instante iba a seguir llamándose Consejo Nacional de la Magistratura. Fue gracias al congresista Pedro Lechea que, como dijo en el debate Pedro Lechea, y fue aceptado por todos porque era oportuno, está desgastado el nombre del Consejo Nacional de la Magistratura. Es oportuno cambiarlo. Y fue Pedro Lechea el que sugirió eso y fue aceptado por todos. Pero la funcionalidad, la estructura, con algunas modificaciones, sigue siendo la misma. Será el desarrollo a partir del referéndum de las leyes la que permitirá algunos cambios. Bueno, eso no es lo que dijo el señor Víctor Prado Saldarriaga, esto que quede claro. No, pero Verónica, en realidad lo que hace referencia es a una de las funciones del Consejo, ahora ya llamado Junta Nacional de Justicia. Uno es nombrar, ratificar y remover. De las tres, él está en desacuerdo en la ratificación. Señala que no solamente va a haber una, sino va a haber dos. Algunos jueces y fiscales señalaban que no va a haber ninguna. En realidad, sobre eso, yo no creo que él diga
yo estoy en contra del conjunto de la ley ya aprobada por el Congreso. Él no ha dicho eso. Le pregunta el periodista de Perú 21 y también ha salido en Gestión. Las personas que quieran de repente ahondar un poco más en la información. ¿Está de acuerdo que la Junta Nacional de Justicia reemplace al Consejo Nacional de Magistratura? Esa es la pregunta. Y el señor Víctor Prado Saldarriaga respondió: tiene las mismas características que tenía el Consejo, el tan satanizado, ¿no es cierto?, Consejo Nacional de Magistratura, y que ha de traernos más problemas. Lo ha dicho el señor Víctor Prado. Pero sigue leyendo. Porque si antes teníamos una ratificación, ahora vamos a tener dos. No, ya, pues, Entonces, lo que debe entender este señor, que sabe de esto, es que eso era lo más importante, porque él es juez y sabe pues en trayectoria qué era lo que se necesitaba. Y la Junta Nacional de Justicia es la misma gata con distinto listón. Lo único que cambia es el tema de la ratificación. Bueno. Como te digo, el origen del nombre es en el debate. No, pero no habla obviamente del nombre. Pero por eso te digo, creo que la pregunta del periodista es la que confunde. Claro. O sea, la pregunta está mal hecha, porque no reemplaza. Se confundió el periodista. No se confundió el periodista, sino que yo sí lo digo, o sea, la pregunta está mal enfocada, porque usted está de acuerdo con el cambio, bueno, se cambia el nombre. Pero ¿saben qué? En realidad acá es el punto. Es una opinión absolutamente respetable, pero que él lo que hace es que centra su opinión en relación a la ratificación. Los jueces y fiscales no quieren la ratificación. Ese es el punto. O sea, él está hablando por un tema de pero ¿por qué no puede ser? ¿Y por qué no? Tiene todo el derecho. Yo sí creo, yo sí creo. Y ahora, ¿eso es igual? Yo no creo. La forma de la composición de los miembros ahora del Consejo Nacional de la Magistratura es hoy por concurso público, o será por concurso público, y antes de manera corporativa. ¿Hay cambios? Tremendo cambio. Así es. Tremendo cambio. Sí. Yo no estoy seguro de que él haga referencia a este tipo de forma de composición del Consejo Nacional de Magistratura. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando del Poder Judicial y de la Fiscalía. 18 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo, como ustedes saben, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cargo que ahora ha asumido interinamente Agustín Lozano. Esto, quiero decir, la prisión preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita en agravio del Estado y homicidio calificado de los dirigentes sindicales Manuel Rimarachín y Percy Fau. Lo cierto es que ya estaba con detención preliminar, como ustedes saben, desde ayer, Oviedo, pero por otro asunto, por su vinculación con los cuellos blancos, y se anticipaba que terminaría ocurriendo lo que ha ocurrido hoy. El caso de Oviedo, en realidad, que tiene que ver con la organización esta llamada los Guachiturros de Tumán, tiene una ligazón directa en la medida en que él buscaba relación y tenía en principio vínculos con el ex juez Inostroza para que le ayude para el caso de los Guachiturros, ¿no? Entonces ahí hay vínculos. Ahora, ¿por qué interesa tanto? Porque él es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en un momento, este año, que ha sido pues el mejor momento del fútbol peruano pues en décadas, ¿no? Y entonces, eso por un lado, pero por otro lado, porque está asociado, y muchos lo han visto así bien, incluso hasta temían que esto suceda, porque decían, a la salida de Oviedo, en este caso por la prisión preventiva, iba a asumir el señor Lozano, que además tenía relación con el señor Oviedo, pero que en el caso de Oviedo había impulsado las reformas que han sido muy importantes al interior de la Federación Peruana de Fútbol y del fútbol profesional, que nos ha llevado, pues, qué duda cabe, a la situación, en primer lugar, de nuestra participación en el Mundial, y que además había proyectos sumamente interesantes en relación, repito, no solamente al fútbol peruano, al fútbol amateur, que permitía pues por lo menos esperanza de que no existe una disociación en un triunfo del fútbol peruano a nivel de eliminatorias, pero nuestro fútbol siguiendo en una digamos, institucionalidad absolutamente precaria, lleno de problemas y también de corrupción, ¿no? Pero creo que por ese lado es que interesa también evidentemente el caso de Edwin Oviedo, ¿no? Yo creo que el problema de Edwin Oviedo
nace y llama tanto la atención por su relación con un personaje tóxico como es el juez Inostroza, ¿no? Claro. La forma como él ha repartido entradas y financiado pasajes a Rusia para que de esa manera pueda recibir favores judiciales, no solamente con él, con Guido Águila y todos estos personajes cuestionados, es lo que le han dado esto una especial connotación mediática. Bien. Es el momento de presentar nuestra sección. Así es, la nuez. La crisis de Fuerza Popular, la soledad de la bancada oficialista en el Congreso, la cuestionada ley del financiamiento de partidos políticos y la visita del presidente Vizcarra al Cusco. ¿Quiere saber cómo es la nuez? Bueno, véalo aquí en Así es la nuez. La primera nuez es, lógicamente, la noticia del día, que es la crisis en Fuerza Popular. El tuit de Daniel Salaverry desembalsó una crisis que estaba creciendo. Cuando salió el famoso tuit, hubo efervescencia, opiniones vehementes sobre la urgencia de expulsar a Salaverry de la bancada, de la que está en licencia, y también llamados a la calma. No es el momento. Además, alguien dijo de que si se va Salaverry lo acompañarían 10 congresistas. Un parlamentario comentó que sería peor que lo de los Avengers. Mejor dicho, lo de Kenji fue como Infinity War y lo de Salaverry sería como Avengers 4, Endgame, final del juego. La segunda nuez habla de la soledad del gobierno en el Congreso. Hace poco el primer ministro sorprendió con esa sentencia de que el gobierno no tiene partido ni bancada. Y quedó confirmado durante la tensa sesión de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, convocado por el APRA para interrogar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesto espionaje a Alan García. No lo acompañó nadie de la bancada de Peruanos por el Cambio. Pero en donde sí estuvieron muy activos fue en la votación de la cuestionada ley de financiación de partidos. La tercera nuez es la lista de congresistas de PPK que le dijeron sí al proyecto que le dobla el espinazo a la lucha contra el lavado de activos. Son Gilbert Violeta, Carlos Brus, Sergio Dávila, Moisés Guía, Jorge Meléndez, Alberto Oliva, Janet Sánchez, se abstuvo Clemente Flores y estuvieron ausentes Mercedes Arauz, Ana María Choquehuanca y Juan Cheput. Así que lo de que la ley es del aprofujimorismo no es preciso, hay que incluir a PPK. Y la nuez de Yapa es un hecho singular durante la visita al Cusco del presidente Martín Vizcarra. Cuando salió del Coricancha, el mandatario mostró un polo alusivo al referéndum, pero lo sorprendente fue que le alcanzaron uno que hace campaña por una de las opciones. El jefe de Estado se cuidó de no mostrar esa alternativa, no pisó el palito. Así es la nuez. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Antes tenemos imágenes de Alan García que está en el local de ese partido aprista. Nunca podrá significar la búsqueda del cambio social y de la justicia. Y entonces hemos nacido con la persecución. Para nosotros la persecución es tan intrínseca que debe... Con estas imágenes nos despedimos y agradecemos a nuestros invitados. Gracias por haber estado aquí. Una revelación la entrevista que le hiciste a Rospilios en la mañana.